Eso. Y hoy vamos a ver esta parábola, ¿sí? Vamos a ver qué es lo más valioso. Y cuando nosotros vemos, bueno, no le vamos a dar tiempo a que aparezca la imagen, pero quiero que analicen un poco esta imagen en particular. Vamos a ver si ya está. Ahí está. Si nosotros vemos esa imagen, ¿qué nos dice? ¿Qué podemos ver ahí? Que hay alguien rico. ¿Qué más? ¿Qué tiene este hombre rico? ¿Cómo? Autos, facha, mucha facha. Está feliz. Pileta, ¿qué más? Viaja. Mansión. Este la pegó, ¿o no? Tiene, Viaje, sí. Sí. ¿Cómo? Un Lamborghini, sí, es un montón. Está soltero. Digamos que la pegó. Se ganó la lotería. Lo tiene todo. Podríamos decir, tiene la vida resuelta. ¿Puede ser esa frase? ¿Tiene la vida resuelta? Hay una canción de un amigo que es Santiago Benavides, en uno de los últimos discos, que es Andar sobre el agua, que la canción se llama Ay, 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 ¿sí? Y dice esto, dice, ¿cuándo se va a terminar la larga espera? Los papeles que aún no llegan, porque él está en el extranjero y es un inmigrante y necesita sus papeles. Los papeles que aún no llegan, la estabilidad por fin. ¿Cuándo será que se animan los billetes a venir? ¿O esa media naranja dará señas de existir? Pasa el tiempo y mientras viene la respuesta, sé que tengo solamente 2 cartas sobre la mesa. ¿Sí? Y vamos a ver al final de la reunión cómo él responde a esta situación, que es una situación quizás más habitual a lo nuestro. La primera foto no es tan parecida y estas circunstancias ya sí lo son. Y para empezar, para abordar el texto que nos toca hoy, los quiero poner en contexto. El texto que vamos a estudiar hoy está en Lucas capítulo 13. En Mateo capítulo 13. Entonces, lo primero que tenemos que saber es ¿qué escribió Mateo? ¿A quién le escribió? Lo primero es contarles que Mateo era judío. ¿Quién era ese Mateo que escribió? ¿Quién se acuerda? El que cobraba los impuestos. ¿Era cualquier persona la que podía cobrar los impuestos en Israel en aquel tiempo? Acuérdense esto, fíjense. Los romanos invaden el territorio y buscan a personas que sean letradas, es decir, que sepan leer, que sepan escribir, que sepan llevar las cuentas para que hagan esta tarea. Por lo general, esta gente tenía que cobrarle al pueblo, entonces decían, acá vino el ese, usted tiene que pagar tanto, está el Miguel, tiene que pagar tanto. Y si el Imperio Romano decía, tenés que cobrarle 10 a cada uno, estos cobradores de impuestos cobraban 20, cobraban 30. Entonces le daban al imperio y se quedaban con un vuelto. Por eso eran tan odiados y tan repudiados. Pero fíjense que Jesús busca a este Mateo. Lo busca con su conocimiento, con sus habilidades, y es el que nos deja escrito este libro tan importante. Tan importante que fue uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento. Y se divide la historia de cómo escribe Mateo en 5 discursos del Señor Jesús. 5 discursos igual que los escritos de Moisés. ¿Vieron que el Pentateuco son 5 libros? Estos también son 5 discursos. Y Jesús habla, su primer discurso es el Sermón del Monte, después tiene otro segundo discurso. Y hoy vamos a estudiar su tercer discurso, que sería similar al libro de Levíticos. Y este discurso se lo da principalmente a quienes son verdaderamente sus discípulos. Entonces quiero
que vamos a ver en la Biblia. Yo les voy a pedir que por favor busquen en sus Biblias Mateo, pero no el capítulo 13, el capítulo 12, porque vamos a empezar acá, en el capítulo 12. Yo les voy a ir contando la historia de en qué momento y en qué situación Jesús cuenta esta parábola para que podamos sacarle la mayor riqueza posible, ¿sí? Primero, dice que Jesús iba con sus discípulos en un día de reposo, que era similar a nuestro día de hoy que venimos a la iglesia. Bueno, ellos iban de camino a la sinagoga. Ellos iban caminando y por los sembrados iban tomando algo para comer, porque estaban desayunando, ¿sí? Entonces, cuando los ven los fariseos, fíjense el 12, versículo 2. Los fariseos lo vieron. Yo la verdad es que no lo vi a ninguno de ustedes mientras venían hacia la iglesia. Pero estos fariseos que andaban buscando que Jesús se equivoque en algo, andaban pispeando a ver cómo viene hacia acá. Y los fariseos lo vieron y empiezan a decir, ¿pero por qué comen en el día de reposo? ¿Por qué hacen esto? Y Jesús les dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Él empieza ya a dar explicaciones. Y después de eso, Jesús entra en la sinagoga, ¿sí? En el versículo 9. Y allí estaba un hombre que tenía una mano seca. Y para poder acusar a Jesús de algo, fíjense que los fariseos siguen con esta expectativa de provocar a Jesús. Le preguntaron, ¿es lícito sanar en día de reposo? Y Jesús les responde, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una sola oveja? Si ésta cae en un hoyo el día de reposo, no le echa la mano y la saca. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Y el Señor resume, es lícito hacer el bien en día de reposo. Y pum, extiende la mano, lo sana. ¿Cómo estaban los fariseos a esta altura del partido? ¿Quién me responde? ¿Cómo creen ustedes que estaban los fariseos ahora? Furiosos, enojados. Entonces, fíjense el versículo 14. Los fariseos salieron, hicieron planes contra él para ver cómo lo podían destruir. Jesús sale de ese lugar y los dicen, miren lo que dice acá el versículo 15. Y muchos lo siguieron y lo sanó a todos. Estaba en su prime, ahí sanando, salvando, ¿sí? Arriba. Y dice, y les advirtió que no revelaran quién era él. ¿Qué se daba cuenta la gente ahí? ¿Que era quién? ¿Que era Dios o que era quién más? El Mesías. Sana a todo el mundo. Y fíjense lo que dice acá el versículo 17, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta Isaías cuando dijo, este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Esta frase, si ven ahí, nos da dos versículos, perdón. Acá. Está Mateo 3, 17 y Mateo 17, 5. Son los dos momentos en que el cielo se abre y la palabra de Dios dice estas palabras. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. ¿Se acuerdan de esa imagen? ¿La tienen presente? Entonces es esta palabra la que se está cumpliendo. Y miren lo que dice, porque esto que continúa es clave en lo que vamos a explicar hoy. Sobre él pondré mi espíritu. Es decir, que Dios ya se había revelado sobre Jesús cuando él se estaba bautizando. Y dijo, este es mi Hijo amado, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu. Esto es aparte, pero me encanta. Dice, y en su nombre las naciones pondrán su esperanza. Y eso somos parte de todos nosotros, ¿no es cierto? Que ponemos nuestra esperanza en Jesús. Pero sin irnos del texto, Jesús venía en el camino, ya lo venían persiguiendo los fariseos. Entra en la sinagoga, los persiguen los fariseos. Sale de la sinagoga y miren lo que pasa.
porque esto es la llave de todo lo que vamos a explicar. Entonces trajeron a Jesús un endemoniado ciego y mudo, como diciendo, traen al más difícil de todos, al peor. Y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? ¿Qué había dicho Jesús 2 minutos atrás? No le digan a nadie quién soy. Y ahora las multitudes gritaban, ¿acaso no es este el hijo de David? ¿Qué significaba esto de ser el hijo de David? ¿Que era quién? Que era el Mesías. Miren, a mí me gusta mucho esto de leerlos en las distintas versiones. ¿Acaso no es este el hijo de David? Fíjense cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ¿será posible que Jesús sea el hijo de David, el Mesías? ¿Por qué hace esto el traductor? Porque muchas veces necesitan explicar bien el contexto y lo que significa. Entonces está buscando esa traducción. Entonces ya cuando los fariseos escucharon eso, si ya estaban buscando cómo destruirlo más atrás, pero ahora cuando los fariseos escuchan esto, dicen algo súper ofensivo para el Señor, muy ofensivo para el Señor. Dice, este no expulsa a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces, conociendo Jesús los pensamientos, porque no se lo dijeron a él, pero conoce los pensamientos, empieza a explicar, dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido, ¿cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y acá dice el versículo 27, y si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan los hijos de ustedes? Porque ¿qué pasa? En ese momento había fariseos o gente que también exorcizaban a la gente. Entonces dice, ¿en nombre de quién exorcizan ustedes? Y el versículo 28 dice, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, ¿se acuerdan lo que decía recién Isaías? Que iba a estar el Espíritu de Dios sobre él. Lo que pasó cuando el Señor se bautizó, que bajó el Espíritu Santo sobre él. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Y todas las parábolas que vienen a continuación son parábolas que explican el reino de los cielos. ¿Qué es entonces que el reino de los cielos haya llegado a ustedes? ¿Qué significa eso? El reino de los cielos ha llegado a vosotros. Es que Jesús es el reino de los cielos. El Señor es el reino de los cielos acá en la tierra. Con esto en mente, empieza el capítulo 13 hablando sobre las parábolas del reino de los cielos. Y acá en las parábolas del reino de los cielos son 7 parábolas. Ustedes saben que el número 7 es un número muy significativo en la Biblia. Es un número que habla de perfección, ¿sí? Y estas 7 parábolas, algunas las dice estando a la orilla del mar delante de mucha gente. Pero cada vez que pasaba eso, después Jesús iba y le explicaba a los discípulos directamente lo que significaba la parábola. Fíjense, está la del sembrador, y después de eso, de que escucharon la parábola del sembrador, fíjense cómo termina. Dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Escucharon esa frase de Jesús que la dijo muchas veces? Y acercándose los discípulos le dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús le respondió, porque a ustedes, los discípulos, se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a los que no son los discípulos, es decir, a ellos, no se les ha concedido. Versículo 13, por eso le hablo en parábolas, para que viendo no ven y oyendo no oyen ni entiendan.
Pero a los discípulos, miren el 16, pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Y ahí les explica la parábola del sembrador. ¿Se entiende? El Señor está empezando a explicar cosas que son muy profundas acerca del reino de los cielos, pero esas palabras profundas no son para todo el mundo, son para sus discípulos. Viene la parábola del trigo y la cizaña. Ahora ya directamente se lo voy a mostrar acá. Perdón, me gusta esta imagen del Señor ya hablando y explicando la parábola en la casa, como dándoles a entender a los discípulos bien preciso las parábolas, ¿no? Por eso es imagen. Pero ahí están las 7 parábolas del reino. La del sembrador, ¿se acuerdan? El sembrador salió a sembrar y solo uno cayó en buena tierra y esa tierra dio fruto y creció y se expandió. ¿Sí? Es los que escuchan la palabra y vienen a Cristo. Ahora viene después a continuación la del trigo y la cizaña. La del trigo y la cizaña separa a los que son discípulos, a los que van a ser salvos, de los que no son sus discípulos. Es decir, de la cizaña o la gente que va a ir a condenación. Después la tercera es la semilla de mostaza. Es algo chiquitito, una semillita de mostaza que cae al piso, crece y se hace un árbol gigante. Es decir, que el reino de los cielos se iba a expandir como ese árbol. Esos discípulos se iban a multiplicar en otros discípulos. Iba a ser grande. La levadura, que es la otra parábola, la número 4, explica lo mismo. Es decir, que un poquito de levadura en la masa se amasa y crece, porque el reino de los cielos se iba a expandir a través de los discípulos. Acá viene la quinta, que es la que vamos a analizar hoy, la del tesoro. Y esa quinta del tesoro es el valor de encontrar a Cristo, el valor de encontrar lo más importante o lo más valioso. Y la número 6 es muy parecida, es la perla de gran precio, que es encontrar esa perla, encontrar eso más valioso, que era algo que los discípulos tenían que encontrar, que era lo más valioso. Y por último, la parábola de la red barredera. Esa parábola es que ponen una gran red en el mar, recolecta muchos peces y salen después a la orilla. Cuando están en la orilla, dice que iban separando los peces buenos de los malos. Y es igual a la parábola del trigo y la cizaña, una de las primeras que vimos, la número 2. Que en el fin de los tiempos, Dios iba a separar a los discípulos de quienes no son los discípulos. ¿Sí? Ahora ya tenemos todo el contexto de dónde estaba Jesús explicando estas parábolas. Y ya con todo esto en mente, quiero que abran sus Biblias, por favor, y me acompañen a Mateo capítulo 13, versículo 44. Mateo 13, 44. Dice así: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces vamos a analizar primero la parábola del tesoro escondido, la que vimos en la canción al principio. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. En el siglo I no existía bancos o cajas de seguridad donde uno podía ir y guardar el dinero y estar seguro y tranquilo con lo que había guardado. Entonces, por lo general, se hacía esto. Se ponía un cofre, se ponía todas las riquezas que uno tenía, iba al campo, se fijaba que no haya nadie, cavaba, guardaba en el campo y la tapaba bien. La pisaba, le ponía plantitas arriba y la marcaba con algo para poder encontrarla después, ¿sí? Pero eso era algo común. Entonces, ¿qué pasaba si el dueño se moría y nadie avisaba? Y no le había dicho a nadie.
¿Qué pasaba? Quedaba ahí perdido. Entonces, ¿esto era probable que pase? Sí, era algo que podía pasar. El hombre de la parábola no estaba buscando el tesoro. ¿Cómo lo encuentra? Sin querer, de casualidad. ¡Puc! Se topó con eso. Una coincidencia. ¿Una coincidencia o una diosidencia? ¿Sí? Ahora, este hombre que lo encuentra providencialmente se da cuenta del valor que tiene eso. Dice, esto es muy valioso. Vale la pena que yo vaya y venda todo lo que tengo para comprar este campo. Porque esto vale mucho la pena. Entonces hay 3 verbos claves acá. Uno es al encontrarlo. Fíjense acá. Al encontrarlo, no fue por mérito propio, fue por gracia. Lo segundo es que lo vuelve a esconder. Esto él discierne, entiende lo que ve. Esto realmente vale. Se da cuenta. ¿Saben que cuando encuentran los rollos del Mar Muerto, ¿saben lo que son los rollos del Mar Muerto? Son escritos de la Biblia que son muy cercanos a la época de Jesús y que los encontraron ahí cerca del Mar Muerto. Esto no hace 100 años que se encontró. Son de los manuscritos más preciosos que tenemos y más antiguos que tenemos. ¿Ah? Sí, en la cueva de Qumran. ¿Saben cómo lo encontraron? Un hombre estaba con sus ovejas y las cabras y se le escapó una cabra. Y no la encontraba. Entonces le iba tirando piedra hasta que tira una piedra y siente un ruido como de una vasija rota. Se acerca y encuentra esta vasija llena de papeles adentro. ¿Y saben qué hizo con los papeles? Los empezó a quemar para hacer fueguito y calentarse. Iba quemando un montón de vasijas con rollo adentro para matarlo. Yo quería ver qué decía el resto. Y después dice, che, esto capaz que tenga valor. Y se lo lleva a una persona que sabía, claro. Ahí empiezan a encontrar y a difundirse esto. Pero es alguien que no encontró el valor. Y era muy valioso lo que tenía en la mano. Y no lo vio. Entonces hay un tema que no es menor. Es que lo vuelve a esconder este hombre. Porque se da cuenta que esto que encontró realmente es valioso. Y hace una cosa más. Vende todo lo que tiene. Lo entrega todo, porque no es pérdida, es un intercambio. Y es un intercambio que realmente vale la pena. Realmente vale la pena. Entonces el texto no dice que lo vende todo con resignación, o lo vende por obligación, o lo vende con miedo. ¿Cómo dice el texto? ¿Cómo lo vende? Con alegría, con gozo, contento. ¡Ey! La pegué. Encontré esto que realmente vale la pena. El tema es que el reino de los cielos no es que exige demasiado, sino que nuestros ojos muchas veces lo valoran demasiado poco. Vamos con la segunda parábola, ¿sí? Dice, el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Acá hay un contraste que es muy importante. El primero no estaba buscando el tesoro, se topó con el tesoro. Pero el segundo sí estaba en esa búsqueda. Estaba buscando ese tesoro. Y buscaba por un lado y buscaba por el otro. Hasta que al encontrar la perla de gran valor, fue y vendió todo y la compró. Es decir, en el mundo antiguo, las perlas valían mucho más que el oro. Era algo de muchísimo valor. Era un símbolo de estatus, era un símbolo de belleza, era un símbolo de poder. El hombre que conocía las perlas se da cuenta que esta perla era superior a absolutamente todo. Y no eran
muchas perlas. Era una perla. Porque existe solo una de gran valor. El reino de Dios no es una mejora moral. No es una perla más en la colección de una persona. ¿Sí? Como bueno, sí, yo soy un buen hombre, trabajo, soy honesto, tengo mi familia bien, y los domingos voy a la iglesia y ya. No es una perla más, es la perla, es la única. Es solo Cristo. Por eso no existe un discipulado parcial. Yo no puedo ser discípulo solo los domingos cuando vengo a la iglesia. No hay conversión sin exclusividad a Cristo. Es que Cristo es el tesoro, ya sea el tesoro escondido o la perla de gran precio. Miren cómo lo dice Pablo. Esto es Filipenses 3, versículo 6. Voy a arrancar desde el 7. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Saben que el contexto de lo que dice este pasaje es que Pablo le dice, no escuchen a cualquiera que vaya a enseñarles? Ellos se creen moralmente altos y elevados y dice, yo me podría jactar porque yo he sido hebreo de hebreos, fariseo, me enseñó el mejor de todos. Es decir, él tenía muchos títulos dentro del judaísmo. Él sí se podría haber gloriado de ese judaísmo que tenía en el tope. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, todo ese judaísmo, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, todo lo que él había dedicado su vida hasta ahí, lo estimaba como pérdida por amor a Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, fíjense, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. ¿Vos conocés el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús? Pablo lo encontró. ¿Vos realmente lo encontraste? ¿A ese valor incomparable? Porque lo he perdido todo y lo considero como basura. Es decir, su vida anterior dice, lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿Y qué era lo máximo para él? Dice, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Es decir, ¿dónde estaba puesta la mirada de Pablo? ¿A dónde miraba él? Él apuntaba a la eternidad. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. El incomparable valor de conocer a Cristo. Entonces el reino de los cielos no es prosperidad acá en la tierra, no es moralidad, no es un club social. No es que acá en la iglesia nos anotamos en un club social. El reino de los cielos es Cristo reinando en el corazón de un hombre redimido. Es Cristo reinando en el corazón de una mujer redimida. Ese es el reino de los cielos. Y acá hay un tema no menor. Miren la diferencia entre
una conversión genuina versus una fe barata. Yo creo que muchas veces nuestra fe ha sido ninguneada o licuada, diluida. Con tal de que lleguen al Evangelio, vos crees en Jesús y ya sos salvo y ya está. Y ya está. Y han diluido el Evangelio. Jesús suma, no te resta nada, vení. No, eso es falso. Cuando vos llegás a Jesús, Jesús reordena tu vida, cambia tu vida. El segundo error es que el costo es opcional, el costo de seguir a Cristo. Miren cómo dice Mateo 10:37. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Si Jesús no es lo más importante en tu vida, tenemos que revisar si tu conversión es genuina. Donde no hay una renuncia es que no hubo una revelación completa de esa perla de gran precio. Entonces, ¿cuál es el costo del discipulado hoy? Hay preguntas que en esto que son inevitables. Son duras, son fuertes, pero son inevitables. ¿Qué cosas no estás dispuesto a vender por Cristo? Si encontraste en él gran valor, ¿qué cosas no estás dispuesta a dejar? ¿Qué ídolos compiten con Cristo? ¿Qué cosas hay ahí que no te permiten estar plenamente abrazado a él? ¿Qué estás intentando conservar por si acaso? Hoy se vende mucho el ser autónomo, ¿no? El yo decido, yo hago, o la reputación, el qué van a pensar si saben que yo soy cristiano, ¿sí? O seguridad, yo tengo mis ahorros, por si Dios no responde, yo tengo lo mío. En Marcos, capítulo 8, versículo 35, dice así: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Saben qué? Jesús no arruina la vida. Lo que sí arruina son los ídolos en tu vida. Donde no hay cruz, no hay Cristo. Donde no hay una renuncia, no hubo conversión. Jesús no negocia esos términos. O Cristo es tu tesoro, o es solo un recurso espiritual más en tu vida. El problema no es que Cristo pida demasiado, sino que aún amamos demasiado el pecado que Él vino a reemplazar. Aún amamos demasiado esos ídolos que Él tiene que reemplazar en nuestra vida. El Santi, en la segunda parte, empieza a explicar un poco cómo salir de ese problema de no llegar a la vida resuelta. Y dice: poco a poco me va cayendo la teja, que es la ficha, diríamos nosotros. Poco a poco me cae la ficha, que la bendición no consiste en tener todo lo que quise. Papá Dios nos ama tanto que su obra terminará y nada como la espera para conocerlo más. Nuestro negocio no es tener todo resuelto, sino seguir caminando poniendo al Señor primero. Nuestro negocio no es tener todo resuelto, sino seguir caminando poniendo al Señor primero. 3 ejemplos. El primer ejemplo es el de Moisés. Si ahí lo vemos a Moisés, en la imagen está... ¿No se ve la imagen? Perdón, no sé qué pasó.
Denme un segundo porque algo no está. ¿Ahí volvió? Sí, qué bueno. Gracias por avisarme. Bien, esta imagen es muy linda. Ese es Moisés dejando atrás el palacio, si lo vemos. Está dejando el ropaje y está yendo hacia el desierto con el pueblo. Hebreos 11, capítulo 24, dice: por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores las riquezas del oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Igual que Pablo. Pablo acá está dejando al lado el templo, está dejando el ropaje de un fariseo y con decisión y determinación se acerca a Cristo. En Filipenses 3:8, que recién lo leímos, dice: aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, y por Él he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Segundo ejemplo. Y tercer ejemplo es el Señor, dejando su gloria y su majestad, vino a esta tierra a buscarnos a cada uno de nosotros, porque para Él nosotros sí somos un tesoro. Somos valiosos. Entonces en Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, nadie abandona todo por Cristo a menos que haya descubierto que Cristo lo es todo. ¿Sos un verdadero discípulo de Jesús? ¿Sos un verdadero discípulo de Jesús? No todos lo venden todo. Solo quienes han visto el valor real. Esto no es solo un sacrificio, es sabiduría. No es una pérdida, es ganancia eterna. Y el infierno está lleno de personas que vieron el tesoro, lo admiraron, pero nunca vendieron todo por adquirir el campo. Uno puede admirarlo de lejos, decir, qué valioso. ¿Sos un verdadero discípulo de Jesús? Te animo de corazón a que evalúes tu vida y a que entregues tu vida por completo al Señor. Que puedas ser un discípulo de Jesús. Un discípulo completo, entregado. ¿Sí? ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la enseñanza que nos deja esta parábola tan simple pero tan profunda, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a poder dejar a nuestros ídolos, a poder dejar a nuestro pecado y al aferrarnos a vos de una forma completa, Señor. Te pido, Señor, que estas parábolas puedan interpelarnos, puedan sacudirnos,
puedan llamarnos la atención a volver a tus pies, Señor, a ser un discípulo entregado a ti, Señor. Ayúdanos a vivir una vida digna del Evangelio, una vida que te agrade, Señor, y que honre tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.